Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo como en cada en vivo, como en cada video desde Buenos Aires, Argentina, para una nueva enseñanza que vamos a empezar hoy con varios capítulos, por así decirlo. No van a ser varios capítulos, van a ser creo que 4, pero el de hoy lo titulé La Simiente Santa. Vamos a estar hablando un poco del pueblo de Dios, de- de- de Israel, del, del Israel geográfico que vemos allá en Medio Oriente, de la banderita azul y blanca. Y vamos a estar viendo varias cosas. Vamos a estar viendo qué es lo que dice la escritura, qué es lo que dice el mundo, qué es lo que dicen las religiones. Vamos a estar viendo varias cosas y vamos a estar analizando el tema dentro del contexto bíblico y dentro del contexto también de algunos apócrifos, probablemente. Pero son varias cosas para ver y para analizar y para ver si lo que nos enseñan las religiones, básicamente, si, qué relación hay entre el Israel de la Biblia, el Israel que menciona la Biblia, que una vez y otra vez Israel, Israel, y el Israel de Medio Oriente. Y dónde entramos nosotros, porque nosotros no somos del Israel étnico, el Israel geográfico. ¿Y qué relación tenemos nosotros, el resto del mundo, con Israel? Y eso vamos a ir viendo. Vamos a empezar a ver hoy este tema y vamos a verlo en los videos venideros. Así que bueno, por eso hoy titulé La Simiente Santa este video de hoy y vamos a empezar a ver este tema. Vamos a empezar a ver hoy puntualmente con la disertación, parte de la disertación que les da Esteban a los judíos en Hechos 7, una tremenda disertación de Esteban, las cosas que les dice en la propia cara. Los judíos, la verdad que es para sacarse el sombrero. Lo pero bueno, le valió la muerte, ¿no? Le terminó valiendo la muerte a Esteban, pero lo que les dijo, la verdad que es memorable, memorable lo que les dijo. Eh, a partir del próximo video voy a empezar a, tengo que empezar a usar anteojos porque la verdad que estoy viendo, estoy viendo bastante poco, la vista ya me está, bueno, y el accidente que tuve en el 2021 contribuye para eso, pero bueno. Pero bueno, vamos a empezar con una parte de Hechos 7, pues no voy a leer todo Hechos 7 porque es bastante extenso, pero vamos a ir desde el versículo 35 al versículo 60. Eh, Hermanito Marcelo, seas bendecido en el nombre de Jesús, y seas bendecido y seas bienvenido a este en vivo que justo voy a comenzar ahora a leer la parte bíblica. Como les dije, vamos a empezar con Hechos 7, vamos a leer desde el versículo 35 al 60. Comienza hablando Esteban, comienza no, ya había comenzado desde antes, pero a partir del versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante, y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y acá pueden ver claramente que le dicen a él lo mismo que le dijeron a Jesús, ¿quién te ha puesto como rey de los judíos? Lo dijeron los fariseos, la misma rebeldía que tuvieron con todos los profetas, solo que Moisés no sé cómo fue que no terminó muerto como el resto de los profetas, ¿no? Porque sabemos que todos los profetas, lo que pasa es que Moisés no era exclusivamente profeta, como el resto, pero bueno, sabemos cómo terminaron todos los profetas a manos de los fariseos, terminaron muertos, lamentablemente. Versículo 36. Hablando por Moisés, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios
de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, oiréis, dijo Moisés. Acá Moisés claramente haciendo referencia a Jesús. Está más claro, como le dijo el Señor a Pedro y a Juan y a Jacobo en la transfiguración. ¿Recuerdan? En la transfiguración, los discípulos, los tres que estaban ahí, oyen la voz supuestamente del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Le dijo la voz de Dios, la voz bendita, a él oíd. ¿Y quiénes estaban con Jesús ahí? Estaban Elías y Moisés. Pero la voz del Padre le dijo: a él oíd, hablando de Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué la voz dijo eso? ¿Qué tenía que ver Elías y Moisés con que oyeran a Jesús? Vamos a ver, vamos a Mateo 22. Vamos a Mateo 22, del 34 al 40. Dice: entonces, los fariseos, para entender mejor este pasaje, el pasaje de la transfiguración, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le estaba diciendo que amar a tu prójimo es igual que amar a Dios. Son semejantes, son iguales. Y en el versículo 40 dice: de estos dos mandamientos, o de uno, porque son dos, pero es uno solo, de estos dos mandamientos depende o resume, como está escrito en Mateo 7, toda la ley y los profetas. Toda la ley de Moisés, el Pentateuco, y los profetas, todo se resume, y toda la ley eterna también, la ley de la justicia también se resume en esos dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso es que la voz del Padre le dijo, por eso estaba Jesús con Moisés y con Elías. ¿Por qué? Moisés en representación de la ley de Moisés, y Elías en representación de los profetas. Por eso es que el mandamiento o los dos mandamientos resumen la ley y los profetas. Por eso la voz le decían: escuchen a Jesús, porque en él tienen el resumen de todo. Y por eso puntualmente fue parte la visión en el monte. Yo creo que fue la transfiguración de Jesús, pero bueno, no es un tema que voy a hablar ahora, pero yo creo que fue en el monte Hermón, creo, pero bueno, pero será motivo de charla de otro video. Pero yo creo que la transfiguración, yo creo, no lo digo como confirmación de nada porque es algo que yo creo. Pero yo creo que fue en el monte Hermón, en el monte de Génesis 6, en el que bajaron los ángeles. Bueno, antes de seguir leyendo lo que viene a continuación ahora, de Hechos 7, de la disertación de Esteban, le voy a leer primero un versículo de Oseas 8, para que entiendan qué es lo que quiere decir Esteban en los dos versículos que vienen después. Vamos a leer primero antes Oseas 8, versículo 13, donde dice: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto, dice Oseas en 8, capítulo 8, versículo 13. Entonces, yo les pregunto: Israel, cuando salió de Egipto, ¿alguna vez volvió a Egipto o no volvieron nunca? Israel nunca volvió a Egipto. Cuando volvió, cruzaron el Mar Rojo, anduvieron vagando 40 años, entraron a la tierra prometida, pero nunca volvieron a Egipto.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Oseas? Resulta que la palabra Egipto nunca fue en realidad Egipto. La palabra Egipto antes era Misraim. El lugar de Egipto geográfico antes era Misraim. Así estaba escrito en los libros antiguos, en los textos antiguos. Estaba escrito, no estaba escrito Egipto, sino Misraim. Pero después vinieron los romanos, los católicos, los monjes católicos con sus traducciones y quitaron la palabra Misraim y pusieron la palabra Egipto. Básicamente fue Roma el que le puso Egipto. ¿Y de dónde viene Egipto? Egipto viene del griego que significa esclavitud. Egipto significa esclavitud, porque el país por así decirlo, Egipto, el nombre original era Misraim, no era Egipto. Egipto significa esclavitud. Entonces, Roma, los monjes, los traductores, cambiaron esa palabra y pusieron Egipto. Y ahora sí vamos a leer, vamos a seguir con el relato de Hechos 7 de Esteban. Porque tiene que ver lo que les dije recién de Misraim, de Egipto, con lo que dice Esteban ahora. Vamos al versículo 38. A partir del versículo 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Esteban acá? En sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Por qué? Porque no volvieron físicamente, como les dije recién, no volvieron físicamente a Egipto, sino que en sus corazones se volvieron a Egipto, se volvieron a Faraón, se volvieron a una cabeza terrenal, a una cobertura terrenal, se volvió el pueblo, se volvió a la esclavitud, se volvió a la esclavitud del sistema, le podemos decir, se volvió a la reliquio, se volvió a la atadura de las religiones. A eso se volvió el pueblo, porque físicamente no volvió, sabemos que nunca volvió, pero se volvieron mentalmente, en el corazón, volvieron a la esclavitud de Egipto. Pero ¿por qué les hablo de que volvieron terrenalmente, volvieron a Egipto, volvieron a Faraón, volvieron a una cobertura terrenal? Porque es como te dicen los religiosos cuando te hablan de la cobertura, porque te dicen todo lo que los religiosos te dicen si que debemos de tener una cobertura terrenal, una cobertura de un pastor. ¿Y quién es su cobertura? ¿Quién es su cubierta? Te dicen. Eso es lo que te dicen todos los religiosos. Nosotros tenemos que estar bajo una cabeza de hombre, bajo una cabeza de religión, bajo una cabeza de iglesia, entre comillas. Cuando en realidad la única cobertura que nosotros necesitamos tener es la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura del Señor. No necesitamos cobertura de hombres. Isaías 30 te lo dice claro. Isaías 30, versículos 1 y 2 te dice, hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, o sea, con cobertura, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, ¿cuál es la cubierta que tienes que buscar? La cobertura que tienes que buscar. La del Espíritu Santo. No cobertura de hombres. No cobertura de hombres. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto. O sea, para descender a la esclavitud del sistema, a la esclavitud de hombres, a la esclavitud de las religiones, de la reliquio, de las ataduras. Lo que les venía diciendo antes. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es muy claro, Isaías. El mundo, el hombre, pone su esperanza en Egipto.
ponen su esperanza en la esclavitud de las religiones, en la esclavitud del hombre, en la cabeza de hombre, cobertura de hombres. Isaías 30, 1 y 2 te lo dice clarito. Nuestra cobertura debe ser el Espíritu Santo y ninguna institución ni hombre funciona ni como cobertura ni como cabeza. Entonces, ahí sacaron el Egipto desde dentro, los israelitas. Los mismos dioses que vemos hoy en el cristianismo, estatuas, crucifijos, etcétera. Ahí podemos decir que nació la sinagoga de Satanás. ¿Dónde? En Éxodo 32, en la famosa rebelión del Becerro de Oro. Y acá sigue, Esteban les sigue hablando de eso. Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Igual que se regocijan, por ejemplo, los católicos, en las obras de sus manos, de los crucifijos, de las estatuas, de las imágenes. Eso es regocijarse en las obras de sus manos. Y ya vamos a ahondar en ese tema, en el tema uno de los temas de la idolatría, porque hay muchas maneras de ser idólatra. Y uno, el más conocido, es el tema de las imágenes, de las estatuas. Y ya vamos a ahondar más adelante en ese tema. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, o sea, a los ángeles caídos, como está escrito en el libro de los profetas. Y ahí Esteban les cita a Amós, les dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? O sea, ¿me ofrecisteis a mí víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Este es el pueblo santo de esa época. Este es el pueblo santo, entre comillas, de esa época. El pueblo que muchos idolatran. El pueblo que vive en el Israel geográfico. Esos son los padres del Israel geográfico. Seguimos. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, a ver, versículo 47, ya lo he hablado en otras enseñanzas, pero más Salomón le edificó casa. Y versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. Y acá Esteban le cita Isaías 66, cuando dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pero no, pero a ustedes les gusta ir a un templo de piedra, a congregarse, porque muchos creen que solamente uno se puede congregar solamente dentro de una iglesia, como le llaman, o un templo de piedra, una sinagoga. Les han enseñado que solamente ahí el cuerpo de Cristo se puede congregar. Les enseñaron que esa es la casa de Dios, un templo hecho con piedras muertas, que esa es la casa de Dios, cuando no es la casa de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo dice Esteban, lo dice Pablo. En Hechos
Ay, se me fue, Hechos 24, creo. Lo dice Pablo, dice lo mismo que Esteban. Versículo 51, y acá explota Esteban, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Dice Esteban. Y te recuerdo que Esteban, a los que estaba dirigiendo esta disertación, era élite, a la élite santurrona de aquel entonces. Esa misma élite que hoy te predica sin santidad nadie verá a Dios. Los mismos religiosos que hoy te predican eso. O sea, primero que el sin santidad nadie verá a Dios. Es un pasaje amputado, porque el versículo nos dice eso. Hebreos 12:14 te dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero los religiosos, los santurrones, les encanta amputar la palabra y acomodarla para predicar lo que a ellos les viene la gana. Y te dicen, sin santidad nadie verá a Dios. No solamente que amputan la palabra, sino que te la predican a la manera que a ellos les parece. Porque el sin santidad nadie verá a Dios, más allá de que está amputado, no tiene nada de malo. Pero ellos te lo predican en mención a la santidad que tú deberías adquirir conforme a tus obras. Cuando ya les he explicado en otros videos que la santidad, nosotros somos santos, pero porque el Señor nos da de su santidad por medio del Espíritu Santo. La santidad es una cualidad divina y Él nos provee de su santidad, nos da de su santidad, nos imputa su santidad por medio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser santos por obras, y a eso apuntan los santurrones cuando te dicen, sin santidad nadie verá a Dios, dándote a entender de que tú debes ser santo por obras, lo cual es falso. Sigamos. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes? Los fariseos. Los demonios que estaban dentro de los fariseos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y ahí está la diferencia. Los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. Los que son hijos y los que no son hijos. Ahí está la diferencia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, ¿qué vio Esteban? Vio la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús, que estaba a la diestra de Dios, que estaba en el poder, que estaba en su lugar de majestad. Jesús estaba en su lugar de majestad, en su trono, en su bendito trono, en su lugar de Dios, en su lugar de Todopoderoso, en su lugar del Curios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, dijo Esteban, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo mismo que Jesús le dijo a Anás. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que, como todos saben, finalmente terminó siendo el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, perdón, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, en ese entonces, los religiosos, cuando te juzgaban de hereje, lo que hacían, te asesinaban literalmente.
como pasó con Esteban. A Esteban lo acusaron de hereje y lo asesinaron, lo sacaron para afuera, lo arrastraron para afuera y lo apedrearon. Lo mataron, lo asesinaron. Hoy, la élite santurrona, la élite religiosa, también te asesina, pero de otra manera, no te asesina físicamente, te asesina con la palabra, te asesina de otra manera, porque sabemos que ante los ojos de Dios, no solamente es un asesino el que le quita la vida físicamente a una persona, hay muchas maneras, hay varias maneras de ser un asesino ante los ojos de Dios. Y si no sabes de qué estoy hablando, pues aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Te pido por favor que vayas, te suscribas y actives la campanita. Ahí van alojados todos nuestros en vivos, todas nuestras enseñanzas van alojadas ahí. Y ahí hay un video que se llama Ciudad Derramadora de Sangre, una enseñanza que ahí explico haciendo qué cosas somos ante los ojos de Dios asesinos. Porque hay varias maneras en la cual Dios nos ve como asesinos. Y no es solamente quitándole la vida físicamente a alguien. En ese video lo explico largamente, con el apoyo de toda la escritura, más muchos apócrifos. Entonces, estos son los padres del que ustedes llaman el Israel de Dios, o del que muchos de ustedes, no digo todos, del que muchos de ustedes llaman el Israel de Dios, el país que está allá en Medio Oriente, el de la banderita azul y blanca con la estrella. ¿Ese es el Israel de Dios? ¿Ese es el verdadero Israel de Dios? ¿Esa es la Jerusalén de Dios? Vamos a seguir leyendo. Vamos a Isaías 1. Deberías leer todo el capítulo de Isaías 1. Deberías leer todo Isaías 1, como que el título en la Reina Valera 1960 es Una nación pecadora. ¿Cómo le da duro el Señor a Israel, a Jerusalén? Pero vamos a leer 3 versículos nada más. Vamos a leer del 21 al 24. Pero deberías leer todo el capítulo, es un bellísimo capítulo de Isaías 1. Le dice a Jesús, o mejor dicho el profeta, Jesús por medio del profeta, le dice, versículo 21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? El profeta hablándole a Jerusalén, el Señor dándole palabra para Jerusalén. Ahora yo pregunto, ¿el Señor le está hablando a la niña de sus ojos? ¿Le está hablando a Jerusalén? ¿Le está hablando a Israel? De repente, ocurre que de repente, parte del cristianismo fue tan juicioso de llamar a Roma ramera, que no tuvo en cuenta que todo el cristianismo, o sea, todas las religiones cristianas, proceden de Roma, vienen de Roma. Entonces, cada una de las religiones que profesan el cristianismo son tan ramera como Roma. Y acá el profeta, el Señor hablando a través del profeta, llama a Jerusalén, llama ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¡Wow! Y sigue, llena estuvo de santidad, de sin santidad nadie verá a Dios. No, llena estuvo de justicia, le dice el profeta. En ella habitó la equidad, sinónimo de justicia. Y se los dije varias veces, equidad, como vivía la iglesia original, que está en Hechos 2, en Hechos 4. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas, y esto va de la mano con lo que les dije recién, homicidas tienen que ver el video que está aquí arriba en el link, nuestro link de nuestro canal de YouTube, el video Ciudad Derramadora de Sangre, para entender por qué dice que ahora habitan los homicidas. Y no se refería
puntualmente a que asesinaban a la gente físicamente. No se refiere puntualmente a eso. Pero ahora entiendes por qué el profeta llama ramera a Jerusalén. Porque eran asesinos, porque la ciudad había estado llena de justicia, de equidad, había sido fundada en justicia, cuando la fundó Melquisedec, que era Shem, el hijo de Noé. Fue fundada en justicia Jerusalén, pero ahora habitan los homicidas, dice el profeta. Versículo 22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, o sea, enseñanza diluida. No vienen con la misma enseñanza que venía desde que fue fundada. Tus príncipes, o sea, tus gobernantes, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman al soborno y van tras las recompensas, como dice Pablo en 1 Timoteo 6, cuando habla de los que toman la piedad como fuente de ganancias. Está hablando exactamente de lo mismo. Dice, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor de las huestes, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Tienes que leer todo el capítulo. Todo el capítulo tienes que leer. Todo el capítulo de Isaías 1. Es un capítulo impresionante. Y más para esto que estamos hablando. La verdad que Jesús fue duro, ¿no? Con la niña a sus ojos. Con el Israel que todos adoran. El Israel étnico. El Israel geográfico. Vamos a seguir. Vamos a Romanos 10. Vamos a leer desde el versículo, desde el 16 al 20. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿A quién? Al Israel de ese momento. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pablo en este pasaje les está citando Deuteronomio 32 e Isaías 65. Y acá podemos ver un llamado de alerta por parte de Dios hacia el pueblo que había sido elegido, porque el pueblo que el Señor había elegido le daba vuelta la cara una y otra vez, lo dejaba de lado, lo despreciaba, y lo hacía de muchas maneras. Por eso el Señor les da un llamado de alerta. Y hay una parábola en los evangelios que retrata esto que dijo Isaías, y ahora la vamos a ver, para que vean lo mismo desde otro pasaje bíblico. Vamos a Lucas 14, vamos a la parábola de la gran cena. Dice, oyendo esto, vino de los que estaban sentados con él a la mesa y le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, o sea, a su pueblo. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos,
te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Los mismos rechazos y desplantes que su pueblo le hacía una y otra vez. Es una parábola, es una alegoría, es una imagen de espejo de lo que el pueblo, de lo que Israel hacía una y otra vez al Señor. Y después sigue, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Qué te está diciendo acá? Se manifestó a los que no preguntaban por él. Y después dice, y dijo el siervo, perdón, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. ¿Qué te está diciendo acá? Y fue hallado por los que no lo buscaban. Todo conforme a Isaías 65. Y después sigue, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Contado distinto, pero es el mismo mensaje de Isaías 65. Es el mismo mensaje. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Él llama a muchos, pero muchos lo rechazan. Muchos rechazan el llamado de Jesús. El que es llamado se puede dar el lujo de rechazar el llamado, pero el que es elegido no. El que es elegido no tiene opción de rechazar el llamado. Vamos ahora a Mateo 8. Mateo 8. Del 10 al 11. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Es muy claro lo que dice. Ustedes creen que la simiente carnal de Israel es la que va a entrar en el reino de los cielos, cuando en realidad es una simiente espiritual regada en la dispersión. El Israel de Dios no es un Israel étnico, no es un Israel geográfico, no es un Israel carnal de descendencia de hombre, es un Israel espiritual regada en la dispersión. ¿Y qué es la dispersión? ¿Qué quiere decir? Acá te voy a leer dos pasajes. Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9 te dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, o sea, los regaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, como te dice Pablo, no serán los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores. Y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y después Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, te dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el Israel de Dios es un linaje espiritual, no es un linaje geográfico, ni es un linaje carnal de descendencia de carne. Está más que claro. Es un linaje espiritual en la dispersión que está en todo el mundo. Sigamos. Vamos a Génesis, capítulo 28, versículo del 10 al 14. Vamos a ver una cosa acá. Versículo 10 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, que recuerden que Harán
Fue una ciudad, bueno, eso lo expliqué en la miniserie que hice sobre la vida de Abraham. Les recuerdo que aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Ahí van a encontrar todos los en vivo, van a encontrar un montón de enseñanzas y ahí hay dos miniseries, una que se llama La Ley de Dios y otra sobre la vida de Abraham. Y ahí les expliqué que ese lugar, Aram, eh, se le puso en honor al hermano mayor de Abraham que murió en, en un horno de fuego que estuvo, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, que cuenta en el libro de Daniel. Abraham estuvo con su hermano en un horno de fuego. Pero bueno, eso lo cuento todo ahí en la vida de Abraham, que es una miniserie que está en 8 capítulos. Versículo 11 de Génesis 28. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muchos esta escalera lo interpretan, y yo también me incluyo, lo interpretan como una visión cuántica que tuvo Jacob del ADN humano, que dicho sea de paso, tiene forma de escalera, el ADN humano. Versículo 13. Y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra, presta atención lo que está diciendo, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, será una simiente bendita, que le da el título que le puse a esta enseñanza. La simiente bendita. Se extenderá ¿a dónde? Al occidente, al oriente, al norte y al sur, a lo largo de todo este plano en el cual vivimos. No exclusivamente en ese país que ustedes llaman Israel. La promesa que le fue hecha a Abraham, originalmente de Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, y como todos saben, a partir de la lucha que tuvo Jacob con el ángel, que fue en Génesis 32, si mal no recuerdo, Jacob pasó a llamarse Israel. Jacob pasó a llamarse Israel. Entonces, parece que la simiente de Dios va un poco más allá de ese país que llaman Israel, ¿no es cierto? Al oriente, al occidente, al norte y al sur. Vamos ahora a Hechos 10. Vamos a Hechos 10, al famoso capítulo de Pedro y Cornelio, lo que podríamos llamar el Pentecostés, el Pentecostés gentil, ¿lo podríamos llamar el Pentecostés gentil? Hechos 10. Vamos a leerlo. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dicho sea de paso, al ser romano y ser centurión, de santo no tenía nada. No tenía nada. Versículo 2. Piadoso, o sea que ejercía la piedad. ¿Y qué es la piedad? El completo y abnegado servicio a los demás, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, conforme al mandamiento eterno. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tan simple como eso. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea que no temor de miedo, temor de que lo honraba, de que lo veneraba, un temor reverente.
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ah, o sea que entonces era un justo, digamos. Era un centurión romano, pero era un justo. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que viene a ser las 3 de la tarde, las 3 p.m., que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Y qué viene a ser un éxtasis? Si nos vamos a la políglota, la palabra éxtasis es la palabra en griego 1611, que es éxtasis, también se escribe, que significa un desplazamiento de la mente, un trance, o sea, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué le dijo eso Pedro? Porque iba en contra de las tradiciones judías de ese momento. Pero Jesús, ¿qué era lo que decía? No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Más allá del tema de los animales impuros, hay un evangelio, ahora un apócrifo que no me acuerdo cuál es, si es el apócrifo de Bernabé o no me acuerdo cuál, que explica que el tema de los animales impuros era simplemente una simbología. No era verdaderamente que era impuro comer ciertos animales, como el cerdo, por ejemplo. Era toda una simbología de los animales con los hombres. No me acuerdo ahora qué apócrifo, creo que era el Evangelio de Bernabé, si mal no recuerdo. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ojo, esto se hizo 3 veces, porque a Pedro había que hablarle 3 veces, había que decirle 3 veces las cosas a Pedro. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me habéis venido? Y Pedro,
a pesar de ver que eran romanos. No tuvo miedo, Pedro, porque sabían que eran enviados por el Señor. Perdón. Versículo 22. Entonces dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. O sea, era romano, era centurión, pero era justo. ¿Mm? Y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pedro les hizo justicia también, porque la hospitalidad, el hospedar a alguien en tu casa, es una manera de hacer justicia, de cumplir con la ley eterna. Hebreos 13 te lo dice, en el versículo 2, cuando dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad es parte de la justicia. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y en la próxima enseñanza vamos a seguir leyendo Hechos 10 y vamos a continuar con la historia porque quiero ahora leerles un poquito el libro de Hazar para ya terminar con este en vivo. Hoy lo hice un poquito más corto porque tengo varias cosas para hacer hoy, varias cosas, tengo que ir acá a la casa de unos hermanos, tengo varias cositas para hacer. Hoy vamos a terminar acá esta enseñanza y en el próximo video les voy a terminar de leer Hechos 10 y vamos a seguir con el mismo hilo de la enseñanza sobre la simiente bendita sobre el Israel. Así que les voy a terminar leyendo un poquito del libro de Hazar. Vamos a terminar de leer el capítulo 7 a partir del versículo 39, cuando dice, y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocían de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos y pusieron la corona real sobre su cabeza. Y él puso sobre sus súbditos y pueblo príncipes y jueces y regidores, como es la costumbre entre reyes. Y él puso a Terá, el hijo de Nacor, el príncipe de su ejército, y él lo dignificó y lo elevó por encima de todos sus príncipes. ¿De quién está hablando acá? Nada más y nada menos que de Taré, el padre de Abraham. O sea, en Babilonia, en Ur, venía Nimrod y después venía Taré. Y eso lo hablé y lo expliqué cuando hice la miniserie sobre la vida de Abraham. Tremendo para Abraham, y por eso Abraham pasó por todo lo que pasó y Nimrod lo quiso matar a Abraham desde que nació. Y todo eso lo hablé extensamente en la miniserie sobre Abraham. Versículo 42. Y mientras él estaba reinando de acuerdo a los deseos de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él aconsejó con consejeros a edificar una ciudad para su palacio, y ellos así lo hicieron. Y ellos encontraron el valle grande opuesto hacia el este, y ellos le edificaron una gran y extensa ciudad. Y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él edificó Sinar, pues el Señor vehementemente había sacudido sus enemigos y los había destruido. Versículo 44. Y Nimrod vivió en Shinar y él reinó en seguridad. Y él peleó con enemigos y los subyugó. Y él prosperó en todas sus batallas. Y su reino se hizo muy grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama y ellos se reunieron hacia él. Y ellos se inclinaron a tierra y le trajeron ofrendas. Y él se convirtió en su señor y rey. Y ellos todos vivieron con él en la tierra de Shinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé, y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Y les recuerdo que Nimrod, a lo primero,
reinaba bajo la voluntad de Dios, primeramente, y él hacía sacrificios para el Señor, primeramente. Fue, fue el primer imperio mundial, el de Nimrod, porque Nimrod reinó sobre toda la tierra. Versículo 46. Y toda la tierra era de una lengua. Como ya lo saben, que después vino la división de lenguas en la famosa Torre de Babel. Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión. Pero Nimrod no fue por la senda del Señor. Ahí se empieza a desviar Nimrod de los planes del Señor, de los propósitos del Señor. El Señor no tiene planes, el enemigo tiene planes. Y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes de él, desde los días de la inundación hasta esos días, o sea, desde los días del diluvio. Y él hizo imágenes de Elohim, de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, lo mismo que vemos hoy en las sinagogas católicas, exactamente lo mismo. Y él se rebeló contra el Señor. Ahí empezó la rebelión de Nimrod contra el Señor. Y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Y Mardón, su hijo, era aún más perverso que su padre. Y todos los que oían de los actos de Mardón, el hijo de Nimrod, decían referente a él, del perverso sale perversidad. Por lo tanto, se hizo un proverbio en toda la tierra diciendo, del perverso sale perversidad. Y era corriente en la boca de hombres desde ese tiempo hasta ahora. Y Taré, el hijo de Nacor, o sea, el padre de Abraham, Taré, el padre de Abraham, el hijo de Nacor, o sea, el abuelo de Abraham, príncipe del ejército de Nimrod, era el príncipe de los príncipes. O sea, tenía, no me acuerdo cuántos príncipes de ejército tenía, Nimrod tenía, creo que 11 príncipes. Y Nacor era el príncipe de los príncipes. O sea, venía Nimrod y después venía Nacor, el padre de Abraham. Perdón, Taré, perdón. Taré, el hijo de Nacor, príncipe del ejército de Nimrod, era en esos días muy grande a la vista del rey. Por eso era el segundo. Y sus súbditos, y el rey y los príncipes lo amaban. Y ellos lo elevaron muy alto. Por eso era el segundo. Y Taré tomó una esposa, y su nombre era Amtelo, la hija de Cornebo. Y la esposa de Taré fue preñada y dio a luz un hijo en esos días. Y Taré tenía 70 años de edad cuando él fue nacido a él. Y Taré llamó el nombre de su hijo que fue nacido a él, Abraham, porque el rey lo había levantado en esos días y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él. Y ahí empieza un poco a hablar la historia ahí sobre cuando nace Abraham. Y acá el libro de Jasar, que significa el justo, Jasar significa el justo, ahí empieza a contar un poco de lo que ha hablado en la miniserie de Abraham, que está en el canal de YouTube. Les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link, el botoncito rojo, está el link a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, que es el nombre de nuestro ministerio, Camino de Justicia. Ahí van a poder encontrar todos los en vivo que hacemos acá en nuestro canal de TikTok. Ahí luego van alojados los en vivo. Y ahí van a poder encontrar todas las enseñanzas que hacemos todas las semanas acá y algunas miniseries, pero hay muchas enseñanzas, van todas alojadas ahí. Así que bueno, hoy va a ser un video más corto de lo habitual porque me suelo extender más, pero hoy tengo varias cositas para hacer. De hecho, tuve un fin de semana muy ocupado haciendo cosas con hermanos, haciendo obras de caridad, planeando cosas para hacer más adelante. Tuve un fin de semana súper ocupado, de hecho no pude hacer el en vivo que lo suelo hacer los domingos, no lo pude hacer el día de ayer.
Así que por eso lo estoy haciendo hoy lunes. Así que bueno, hermanos, nos vemos, si el Señor lo permite, en el próximo en vivo, que vamos a estar hablando de la misma temática que les hablé hoy, sobre el Israel étnico, el Israel de Dios. Así que bueno, hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús y nos vemos en un próximo en vivo. Hasta la próxima y sean bendecidos.